Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 2, operaciones con notación científica. Ejemplo número 1. Efectúa las siguientes operaciones con la notación científica. A. 7,86 por 10 a la quinta menos 1,4 por 10 a la sexta más 5,2 por 10 a la cuarta. Observemos primeramente que en esta ocasión me está pidiendo que realice una resta y una suma de números expresados en notación científica. Pero también visualicemos que los exponentes de las bases 10 son diferentes. En este primer caso el exponente 5, en el siguiente 6 y en el siguiente 4. Para poder sumar y restar números en notación científica, lo que tenemos que hacer primeramente es hacer que esos exponentes sean iguales. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es escoger el mayor de estos tres exponentes, en este caso es 6. Lo primero que hacemos entonces es convertir todas las bases 10 con exponente 6. Es decir, ya no será 10 a la quinta, sino 10 a la sexta. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, visualicemos acá, era 7,86. Como quiero que el exponente 5 se vuelva en 6, le tenemos que agregar 1. Entonces, para agregarle, recordemos, cuando se trataba de sumar, la coma decimal debía dirigirse hacia el lado izquierdo. Entonces, recorremos la coma, un espacio, una cifra. Entonces, el número se convertiría en 0,786 por 10 a la sexta. Menos, el segundo número lo copiamos tal cual porque ya está con la multiplicación en base 10 a la sexta. Ahora, más. Veamos aquí nuevamente. El exponente 4 quiero que se convierta en 6. Entonces, al exponente 4 le tengo que agregar 2 unidades. 4 más 2, 6. Más 2. Significa que la coma decimal la debo de correr nuevamente hacia el lado izquierdo, pero en dos espacios. Entonces, el número 5,2 se convertiría en 0,052 por 10 a la sexta. Ahora sí que las bases 10 están elevados al exponente 6, lo único que voy a hacer es restar los decimales y luego sumarlo. Entonces tendría 0,786 menos 1,4 más 0,052 me va a dar menos 0,562 por 10 a la sexta. Es decir, lo único que se hace cuando es una resta o una suma de números en notación científica es, una vez que las bases 10 tengan el mismo exponente, lo único que hacemos es operar sus coeficientes. La parte anterior a la base 10. En este caso fue 0,786 menos 1,4 más 0,052. Lo operamos y lo multiplicamos por 10 a la sexta en este caso. Y esa sería nuestra respuesta. Pero como estamos trabajando en notación científica, todavía, miren aquí, el 0 que está como entero no es una cifra significativa. Entonces hay que corregirlo todavía. Necesitaríamos que sea menos 5,62, que el número tenga una cifra significativa. Entonces lo que hacemos es correr la coma decimal una cifra hacia la derecha. Ahí está. Y como recorrió una hacia la derecha sería menos 1. Y 6 menos 1 me da 5. Nuestro resultado en notación científica sería menos 5,62 por 10 a la quinta. B. 5 por 10 a la menos 8 multiplicado por 2,5 por 10 a la quinta.
En este caso me está pidiendo que multiplique dos números en notación científica. ¿Qué hacemos? Bastante sencillo, visualicemos. Lo único que vamos a hacer es multiplicar primero los coeficientes, es decir, 5 por 2,5 y me daría 12,5 y luego las bases 10. Como son bases iguales simplemente y es una multiplicación, simplemente los exponentes se suman. Tendría entonces menos 8 más 5 me daría menos 3. Mi resultado momentáneamente sería 12,5 por 10 a la menos 3, pero otra vez me doy cuenta que no está en notación científica. Entonces lo que hacemos para que esté en notación científica es recorrer la coma, un espacio hacia el lado izquierdo. Como se está yendo 1 hacia el izquierdo sería más 1, menos 3 más 1 serían menos 2. Nuestro resultado final sería 1,25 por 10 a la menos 2. C. 6 por 10 a la menos 7 elevado todo al cuadrado. Esta vez me está hablando de una potencia de un número expresado en notación científica. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar primeramente el coeficiente, como si no existiera 10 a la menos 7. Entonces tendríamos 6 elevado al cuadrado me da 36. Y 10 a la menos 7 elevado al cuadrado visualizo aquí y veo que se trata de una potencia de potencia. Entonces en la potencia de potencia recordemos que los exponentes se multiplicaban. Entonces tendría menos 7 por 2, 14. 10 a la menos 14. Otra vez me doy cuenta que mi número no está en notación científica. Lo vamos a convertir a notación científica. Recordemos que cuando era un entero, la coma se sobreentendía que estaba al final. Entonces, como quiero que se convierta en 3,6, tendré que recorrer una cifra hacia esa coma decimal, una cifra hacia la izquierda. Tendría entonces 3,6. Como se ha recorrido una cifra hacia la izquierda, sería más 1, menos 14, más 1, menos 13. Mi resultado en notación científica sería 3,6 por 10 a la menos 13. Letra D. 2,8 por 10 a la menos 5 dividido entre 6,2 por 10 a la menos 12. En este caso se está hablando de una división de dos números expresados en notación científica. En este caso, al igual que en la multiplicación, lo primero que vamos a hacer simplemente es dividir los coeficientes, es decir, 2,8 entre 6,2 y me da como resultado 0,452. Y luego divido las potencias de base 10. Como es una división, simplemente copiamos la base 10 y los exponentes se restan. Tendría entonces menos 5 menos 12 me va a dar igual a 7. Y mi resultado también momentáneamente sería 0,452 por 10 a la 7. Convirtiéndolo en notación científica tendría 4,52. Porque recordemos que la coma decimal en este caso tendría que recorrerse hacia el lado derecho, una cifra, pero cuando recorría hacia el lado derecho era negativo, sería entonces menos 1. 7 menos 1 son 6. Mi resultado final sería 4,52 por 10 a la sexta. Letra E. Raíz cúbica de 0,064 por 10 a la 54. Cuando se trata de raíces, al igual que en la potencia, primeramente calculamos la raíz del coeficiente y luego la raíz de la base de la potencia de base 10. Entonces, en nuestro caso tendríamos la raíz cúbica de 0,064 es 0,4 por 10, recordemos, si me olvido de esta parte del coeficiente me quedaría raíz cúbica de 10 a la 54
Simplemente puedo simplificar mentalmente raíz, el 3 tercia 1, tercia de 54, 18. Y mi resultado también momentáneamente sería 0,4 por 10 a la 18. Esta ya es una respuesta, pero como estamos en notación científica, nuestro resultado sería 4 por 10 a la 17. Porque recordemos nuevamente, la coma decimal esta vez se va a ir hacia la derecha, un espacio. Entonces, como se está yendo a la derecha, un espacio sería menos 1. 18 menos 1 son 17. Recordemos que para que esté en notación científica siempre debe de haber una cifra significativa, es decir, una cifra entre el 1 al 9. Bien, ese sería nuestro resultado, 4 por 10 a la 17. Problema número 1. La velocidad del sonido en el aire es de 3,31 por 10 a la cuarta centímetros por segundo. Calcula esa velocidad en centímetros por hora. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es recordar que en una hora hay 3600 segundos. Ahora, como me dice que la velocidad del sonido en el aire es de 3,31 por 10 a la cuarta centímetros por segundo, lo que podemos hacer primeramente es expresarlo en esta forma: 3,31 por 10 a la cuarta centímetros por segundo. También se puede expresar así. Y lo único que hacemos es multiplicarle por nuestra equivalencia. Vean, una hora es equivalente a 3600 segundos. Lo convertimos en fracción. Ahora, ¿por qué vamos a colocar primeramente el 3600 segundos en el numerador y la hora en el denominador? Pues simplemente recordemos que esta vez quiero eliminar los segundos, porque en el enunciado me pide calcular la velocidad en centímetros por hora. Quiero que se vayan los segundos. Entonces, por ahí que le hemos escrito al segundo en el numerador para poder simplificarlo. Ahora sí, que ya lo tenemos expresado, lo único que hacemos es operar. Cancelamos segundo con segundo y multiplicamos enseguida. 3,31 por 3600 me da 11.916 por 10 a la cuarta centímetros por hora. Visualicemos que ya hemos encontrado la velocidad en centímetros por hora, pero otra vez, como estamos en notación científica, lo vamos a expresar de esa forma. Tendríamos 1,1916 10 milésimas por 10 a la octava centímetros por hora. Y nuevamente te recuerdo que como era un entero, la coma decimal estaba al final. Para que se convierta en esta forma, ¿qué hemos hecho? Lo único que hemos hecho es recorrer 1, 2, 3, 4 cifras hacia la izquierda, es decir, sería más 4. 4 más 4 son 8. Tendríamos nuestro resultado como 1,1916 10 milésimas por 10 a la octava centímetros por hora. Problema número 2. Si la masa de un protón es de 167.248 10.000 trillonésimas de gramos, calcula la masa de 1.000.000 de protones. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordamos que la masa de un protón también se puede expresar en notación científica. Expresándolo en notación científica tendríamos 1,67.248 100 milésimas por 10 a la menos 22 gramos. Recordemos que justamente la notación científica nos sirve pues para expresar cantidades bastante pequeñas. Ahora me dice, calcula la masa de 1.000.000 de protones. Recordemos que 1.000.000 viene a ser 10 a la sexta. Entonces, lo único que vamos a hacer para poder calcular o responder a nuestra pregunta es utilizar la regla de 3 simple. Así tendríamos
Un protón tiene una masa de 1,67.248 100 milésimas por 10 a la menos 22 gramos. ¿Cuánto pesará, cuánto tendrá de masa 10 a la sexta protones? Entonces, lo único que hacemos es resolverlo multiplicando primeramente 10 a la sexta protones por 1,67.248 100 milésimas por 10 a la menos 22 gramos, dividido entre un protón. Simplificamos protones con protón, multiplicamos 10 a la sexta por 10 a la menos 22, copiamos el 1,67.248 100 milésimas y tendríamos nuestro resultado. Recordemos, antes de leer nuestra respuesta, que 10 a la sexta por 10 a la menos 22, como es una multiplicación de bases iguales, simplemente los exponentes se suman. Por ser una multiplicación, tendríamos entonces 6 más menos 22 son menos 16. Así, nuestra respuesta sería: la masa de 1.000.000 de protones es 1,67.248 100 milésimas por 10 a la menos 16 gramos. Problema número 3. La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 30.000 millones de centímetros por segundo. Calcula esa velocidad en millas por hora. Considera que 160.000 centímetros es equivalente a una milla. Entonces, lo que hacemos primeramente es transformar el valor que nos dio aquí en notación científica. Así tendríamos: la velocidad de la luz es equivalente a 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Ahora, también en el enunciado me dice que una milla es equivalente a 1,6 por 10 a la quinta centímetros, transformando este valor en notación científica. Ahora, lo único que hacemos es expresar la velocidad de la luz, pero como fracción, es decir, 3 por 10 a la 10 centímetros dividido entre segundo. También se lee así: 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Ahora, como me pide calcular esa velocidad en millas por hora, lo que tendremos que hacer es eliminar los centímetros y los segundos. Entonces, primeramente vamos a eliminar los centímetros. Para esto, lo multiplicamos por la fracción, pero convertida, por la fracción que justamente la hemos originado de la equivalencia. Me decía, una milla es equivalente a 1,6 por 10 a la quinta centímetros. Entonces, una milla dividida entre 1,6 por 10 a la quinta centímetros lo vamos a multiplicar con la anterior expresión para que podamos simplificar centímetros con centímetros. Ahora que ya tenemos la milla, lo único que nos faltaría es eliminar los segundos. Y como me pide en hora, le tendría que multiplicar por la siguiente fracción. Recordemos que una hora es lo mismo que 3.600 segundos. ¿Por qué el segundo en el numerador? Para poder simplificarlo con el anterior valor de segundo que está en el denominador. Ahora sí, simplificamos. Centímetro con centímetro, segundo con segundo, y me quedaría la siguiente expresión. Vean, 3 por 3.600 me da 10.800. Y me quedaría en el numerador 10 a la 10 millas. En el denominador tengo 1,6 por 10 a la quinta horas. Ahora lo que vamos a hacer es dividir ambas expresiones. 10.800 entre 1,6 me da 6.750. Multiplicado por, ahora las bases 10. 10 a la 10 entre 10 a la quinta me da también 10 a la quinta. Pues recordemos que los exponentes en la división de bases iguales se restan. 10 menos 5, 5. Y ya tenemos, miren, casi el resultado. Millas por hora. Nuevamente lo expresamos en notación científica. Tendríamos entonces
6,75 por 10 a la octava millas por hora. Y esa sería nuestra respuesta. Gracias, nos vemos en la siguiente lección.